En este video vamos a revisar la resolución de un problema de balance de materias sin reacción química del tema de mezclado. El sulfato de aluminio se utiliza como coagulante en el tratamiento de aguas residuales. Para un flujo de agua residual se determinó que se necesita una solución 20% masa-masa de este químico. El operador tiene una solución 50% masa-masa de sulfato de aluminio y necesita producir 500 kilogramos por minuto de la solución diluida. Realice un análisis de grados de libertad, encuentre todos los flujos másicos y sus composiciones. En este problema se preparará una solución diluida de sulfato de aluminio a partir de una solución concentrada. La solución diluida tiene una concentración 20% masa-masa de sulfato de aluminio y la concentrada 50% masa-masa. Comenzaremos por realizar el diagrama de flujo. Nuestro mezclador contará con dos corrientes de alimentación y una de salida. La primera corriente de alimentación es la solución concentrada. Y la segunda corriente de alimentación es un flujo de agua, mientras que la salida del mezclador será la solución diluida. Nombramos cada una de las entradas como alimentación 1 y alimentación 2. Como vamos a resolver este problema en masa, simbolizamos los flujos másicos de la alimentación 1 y la alimentación 2. Y el flujo másico de la salida se llamará MS. La primera parte del problema nos dice que el sulfato de aluminio se utiliza como coagulante en el tratamiento de aguas residuales y que para preparar un flujo de agua residual se determinó que se necesita una solución 20% masa-masa de este químico. Este enunciado nos habla de la salida del mezclador. La concentración del sulfato de aluminio en la corriente de salida del mezclador será 20% masa-masa. El siguiente enunciado nos dice que el operador tiene una solución 50% masa-masa de sulfato de aluminio. Este dato debe de ir en alguna de las alimentaciones. Vamos a anotarlo en la alimentación 1. Y finalmente, se sabe que se necesitan producir 500 kilogramos por minuto de la solución diluida. Este dato nuevamente hace referencia a la salida del mezclador, por lo que corresponde al flujo másico de la salida del mezclador. Las suposiciones que vamos a realizar para resolver este problema son: que el sistema se encuentra en estado estacionario y que no ocurre reacción química, por lo que todos los balances tendrán la forma entradas igual a salidas. Retomemos el diagrama de flujo del problema y analicemos los componentes que hay en cada corriente. En la alimentación 1, la concentración de sulfato de aluminio es 50% masa-masa. Este dato nos indica que esta corriente está formada por sulfato de aluminio y por agua. El 50% en masa de esta corriente será sulfato de aluminio y el otro 50% en masa será agua. En el flujo másico de salida, los componentes son sulfato de aluminio y agua. Sabemos esto porque la concentración de sulfato de aluminio en esta corriente es 20% masa-masa. Y finalmente, en la alimentación 2, el único componente que tenemos es agua.
Esto lo podemos suponer porque el problema no nos indica que esta corriente tenga alguna concentración de sulfato de aluminio. Y la única forma de preparar una solución 20% masa-masa a partir de una 50% masa-masa sería añadir agua al mezclador. Ahora debemos escribir la composición en fracción masa de cada una de las corrientes. En la alimentación 1 tenemos dos componentes, el sulfato de aluminio y el agua. La fracción masa la vamos a simbolizar con la letra X y debe de ir acompañada de dos subíndices. El primero representará al componente y el segundo a la corriente. En este problema vamos a simbolizar al sulfato de aluminio con la letra S. El símbolo para la fracción masa del sulfato de aluminio en la alimentación 1 sería XS,A1 y sería igual a 0.5. Sabemos que la fracción masa del sulfato de aluminio en la corriente de alimentación A1 es igual a 0.5 porque su composición es 50% masa-masa de sulfato de aluminio. Dividimos el porcentaje masa-masa entre 100 y obtenemos la fracción. El otro componente de esta corriente es el agua y su fracción masa se simbolizaría como XA,A1. Estos son los únicos dos componentes de esta corriente y sabemos que la suma de todos los componentes de una corriente debe de dar 1. Entonces, por diferencia, sabemos que la fracción masa del agua es 1. Utilizando este mismo procedimiento, sabemos que la fracción masa de la sal o del sulfato de aluminio en la salida es 0.2. Y la fracción masa del agua en la salida es 0.8. Recuerda que la suma de las fracciones masa de todos los componentes de una corriente debe ser igual a 1. La fracción masa del agua en la alimentación 2 sería 1, porque esta corriente no contiene a ningún otro componente. En esta diapositiva podemos ver un diagrama de flujo que contiene todos los datos que conocemos del problema. El análisis de grados de libertad se realiza con la siguiente ecuación. Los grados de libertad son igual a el número de incógnitas menos el número de ecuaciones independientes menos el número de datos adicionales. Regresamos a nuestro diagrama de flujo y en él vamos a identificar corriente por corriente las incógnitas. En general, en un balance de materia, las incógnitas pueden ser los flujos másicos o la fracción masa, si es que el problema se resuelve en masa. Recuerda que los balances de materia también se pueden resolver en número de moles. En ese caso, las incógnitas podrían ser el flujo molar o la fracción mol. En la alimentación 1 no conocemos el flujo másico, por lo que esa sería nuestra primer incógnita. Y sí conocemos la composición de la corriente. En nuestra ecuación listamos las incógnitas. El flujo másico de la alimentación
1. En la alimentación 2 no conocemos el flujo másico, pero sí conocemos la composición. Nuestra siguiente incógnita sería el flujo másico de la alimentación 2. En nuestra ecuación escribimos como incógnita flujo másico de la alimentación 2. Y finalmente, en la corriente de salida, conocemos el flujo másico y la composición, por lo que esta corriente no contiene incógnitas. Sumamos las incógnitas y vamos a identificar cuántas ecuaciones independientes podemos plantear. Como es un sistema no reactivo, el número de ecuaciones independientes que se pueden escribir es igual al número de componentes del sistema. En este sistema tenemos dos componentes, el sulfato de aluminio y el agua, por lo que podemos plantear dos ecuaciones independientes. Y finalmente no tenemos ningún dato adicional. Los datos adicionales son datos que nos ayudan a encontrar alguna de las incógnitas de nuestros problemas. La suma de los grados de libertad da 0, por lo que este problema tiene solución. Dado que se trata de un sistema no reactivo y en estado estacionario, sabemos que todas las ecuaciones van a tener la forma entradas igual a salida. Podemos plantear dos tipos de balances, el balance general y el balance por componentes. Vamos a comenzar con el balance general. Este balance contabiliza todo lo que entra y todo lo que sale del sistema. Este es nuestro diagrama de flujo. El balance general incluye a todos los flujos másicos de salida y todos los flujos másicos de entrada. Los vamos a subrayar con rojo. Nuestras ecuaciones tendrán la forma entradas igual a salida y estamos realizando el balance general. Entonces, las entradas a nuestro sistema son el flujo másico de la alimentación 1 y el flujo másico de la alimentación 2. La suma de las entradas será igual a la suma de las salidas. En este problema tenemos una única salida, el flujo másico de salida. Además del balance general, podemos plantear un balance para cada componente. En este problema tenemos dos componentes, el sulfato de aluminio y el agua, por lo que podríamos plantear un balance para cada uno de estos componentes. En el balance por componentes se identifican únicamente las entradas y salidas de cada componente en el sistema. Este es nuestro diagrama de flujo. En este diagrama de flujo, el sulfato de aluminio se encuentra presente únicamente en la alimentación 1 y en la salida. El balance del sulfato de aluminio para este problema quedaría: el flujo másico del sulfato de aluminio en la alimentación 1
igual al flujo másico del sulfato de aluminio en la salida. Recordemos que la alimentación 1 está compuesta por sulfato de aluminio y agua, por lo que si quiero calcular el flujo másico de un componente en una corriente, necesito multiplicar el flujo másico total por su fracción masa. El flujo másico del sulfato de aluminio en la alimentación 1 sería el flujo másico de la alimentación 1 por la fracción del sulfato de aluminio en la alimentación 1. Esta es la única entrada, por lo que sería igual al flujo másico del sulfato de aluminio en la salida, que se calcula multiplicando el flujo másico de la salida por la fracción masa del sulfato en la salida. Vamos a revisar ahora cómo se plantearía el balance de materia para el agua. El agua se encuentra presente en la alimentación 1, en la salida y en la alimentación 2. Por lo que el balance para el agua quedaría flujo másico de la alimentación 1 por la fracción masa del agua en la alimentación 1 más el flujo másico de la alimentación 2 por la fracción masa del agua en la alimentación 2. Estas son las únicas entradas, por lo que serían igual a el flujo másico de la salida por la fracción masa del agua en la salida. Estas son las ecuaciones que escribimos, el balance general y los dos balances por componentes. Aunque son 3, solamente 2 de estas son independientes. Si tomamos los dos balances por componentes y los sumamos, obtenemos la siguiente ecuación. Flujo másico de la alimentación 1 que multiplica a la suma de las fracciones masa del sulfato de aluminio en la alimentación 1 más la fracción masa del agua en la alimentación 1, más el flujo másico de la alimentación 2 por la fracción masa del agua en la alimentación 2. Igual al flujo másico de salida que multiplica a la suma de las fracciones masa del sulfato en la salida más la del agua en la salida. Recordemos que la suma de las fracciones masa de todos los componentes de una corriente es igual a 1. En el primer paréntesis, la suma de estas dos fracciones es igual a 1, pues el sulfato de aluminio y el agua son todos los componentes de esta corriente. La fracción masa del agua en la alimentación 2 es 1. Y la suma de las fracciones masa del último paréntesis también es igual a 1. Por lo que la ecuación se reduce al balance general. Como a partir de estas dos ecuaciones obtuvimos una que ya teníamos, podemos decir que de las 3 ecuaciones que tenemos, solamente 2 son independientes. Y recuerda que para resolver un problema necesitamos al menos el mismo número de ecuaciones independientes que de incógnitas. Para resolver cualquier problema se recomienda tomar siempre las ecuaciones más sencillas. En este caso, esas ecuaciones son el balance general y el balance por componentes para el sulfato de aluminio. Del balance por componentes para el sulfato de aluminio
vamos a despejar el flujo másico de la alimentación 1. Y una vez que conozcamos este flujo másico, podemos regresar al balance general y despejar el flujo másico de la alimentación 2. Este es el balance para el sulfato de aluminio. Despejamos el flujo másico de la alimentación 1 y sustituimos los valores que tenemos. Y como resultado obtenemos 200 kilogramos por minuto. Anotamos ese resultado en nuestro diagrama de flujo. Regresamos al balance general y despejamos el flujo másico de la alimentación 2. Sustituimos los valores y encontramos el resultado. Finalmente, anotamos este valor en nuestro diagrama de flujo. Y con esto concluimos el problema.